Hola, hoy les hablaremos sobre una teoría muy importante e influyente de la psicología educativa, la teoría sociocultural del psicólogo ruso Lev Semyonovich Vygotsky. Pero primero daremos algunos datos biográficos de este. Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Bielorrusia. En 1934 enfermó muy joven de tuberculosis y murió a los 38 años. Produjo más de 180 artículos, libros e informes de investigación. Superó obstáculos raciales para estudiar. Era judío de Gomel. En la Rusia prerevolucionaria, pocos judíos podían ingresar a la universidad, pero Vygotsky se ganó un lugar y fue un estudiante excepcional. Durante sus estudios universitarios, adquirió una excelente formación en la esfera de las ciencias humanas, la poesía, la lengua y los problemas del signo y del significado. Los problemas de la historia y de la filosofía interesaron vivamente a Vygotsky, mucho antes de que abordara la investigación en materia de psicología. Como era psicólogo, enfrentó una intensa presión para modificar su teoría y adaptarla al dogma político prevaleciente. No cedió a la presión, pero varios años después de su muerte, sus ideas fueron repudiadas y censuradas. El problema de la censura política afectó también el trabajo de sus discípulos, quienes continuaron desarrollando valientemente su teoría a pesar de los riesgos. A ellos debemos que permanecieran vivas las ideas de Vygotsky. Cuando los tiempos cambiaron a fines de los 50 y principios de los 60, estos mismos discípulos las revivieron y las aplicaron en diversas áreas educativas. En la teoría vygotskiana existen cuatro diferentes dimensiones. La primera es la filogenética, donde dice como especie humana qué ha pasado con el pensamiento. La segunda es la histórico-cultural, que explica cómo ha sido la evolución en toda una cultura. La tercera es la ontogénica, que menciona lo que pasa con el individuo. La cuarta es la microgenética, que observa el cambio en el desarrollo. Un ejemplo de esto es lo que se conoce en psicología como insight. Ahora abordaremos más a fondo esta teoría. Vygotsky consideraba que la concepción tradicional del estudio de las funciones psicológicas superiores y su desarrollo era insuficiente para entender este objeto de estudio. Pensaba que el fraccionamiento por elementos no había ayudado a comprenderlo como algo complejo. Pensaba que la psicología no había conseguido explicar con claridad las diferencias entre los procesos orgánicos y culturales del desarrollo y la maduración. La psicología infantil había pretendido situar en una sola línea las dos visiones anteriores, y así considerar los fenómenos del mismo orden. Sin embargo, el problema de la unificación se lograba con la renuncia al estudio de la línea cultural, considerando las funciones psíquicas desde su orden natural. Otro problema que consideró Vygotsky fundamental fue el hecho de que la investigación infantil terminaba en los primeros años de la infancia, o sea, cuando maduraban las funciones psíquicas básicas y elementales. Esto, según Vygotsky, provocaba el estudio del embrión de las funciones psicológicas superiores, el principal tema de investigación del desarrollo infantil. El objeto de investigación de Vygotsky es el desarrollo del dominio cultural que tiene lugar durante la evolución biológica del niño. Él sí diferencia un proceso del otro, pero no los separa bruscamente, más bien las ve como una síntesis superior, compleja y única. Vygotsky consideraba que a pesar de que en diferentes investigaciones se ocuparan diversos diseños experimentales, el método estímulo-respuesta era el imperante. Por debajo de todos estos se encontraba la premisa de que la psicología no entendía la diferencia entre la investigación de funciones inferiores y las superiores, ya que todo lo estudiaba de la misma forma. Vygotsky se dio cuenta que en las primeras civilizaciones usaban herramientas físicas como por ejemplo una lanza o un hacha. Este tipo de herramientas amplían nuestras habilidades y nos capacitan para hacer cosas que no podríamos hacer con nuestra sola capacidad natural. Así como hemos inventado las herramientas físicas para incrementar nuestra capacidad física, también hemos creado herramientas para ampliar nuestras habilidades mentales, tales como el lenguaje, la escritura y las matemáticas. Por lo tanto, una herramienta es algo que nos ayuda a resolver problemas, un instrumento que facilita la ejecución de una acción. El punto es lograr que el niño desarrolle estas herramientas mentales para que las use de manera independiente y creativa y que pueda mejorarlas. Cuando los niños carecen de herramientas mentales, no saben cómo aprender, son incapaces de dirigir la mente hacia un propósito.
Un ejemplo de esto es cuando la maestra pide que los niños que tengan algo amarillo en la ropa levanten la mano. Susana, de 4 años de edad, mira su vestido y ve un enorme perro café. Olvida entonces todo lo relativo a... La falta de herramientas tiene consecuencias a largo plazo en el aprendizaje, porque influyen en el nivel de pensamiento abstracto que puede alcanzar un niño. En cambio, cuando los niños tienen herramientas mentales, pueden aprender por su cuenta, porque el aprendizaje se convierte en una actividad autodirigida. En la conducta del hombre actual están incluidas las funciones rudimentarias. Estas son el nexo de unión entre la psicología del hombre primitivo y las funciones psíquicas superiores. Las funciones rudimentarias y superiores son los polos extremos de un mismo sistema de conducta, su punto inferior y superior, que marcan los límites dentro de los cuales se ubican todos los grados y formas de las funciones superiores. Algunas funciones rudimentarias se presentan en la suerte, en donde el propio hombre determina su comportamiento con ayuda de estímulos medios artificialmente creados, la elaboración de un nudo como recordatorio y la cuenta con los dedos. En las funciones anteriores se observa que hay estímulos creados por el hombre que no guardan relación alguna con la situación existente y son puestos al servicio de la adaptación activa. Se revelan una vez más como el rasgo distintivo de las formas superiores de la conducta. Podemos definir ahora al signo como el estímulo y medio artificial introducido por el hombre y que se utiliza como medio para dominar la conducta, propia o ajena. La actividad fundamental del ser humano, la que lo diferencia de los animales desde el punto de vista psicológico, es la significación, el empleo y uso de signos. La invención y el empleo de los signos en calidad de medios auxiliares para la solución de alguna tarea psicológica planteada al hombre supone, desde su faceta psicológica, un momento de analogía con la invención y el empleo de herramientas. La utilización de las herramientas y signos presupone la existencia de los órganos y funciones específicos del ser humano. La inserción del niño en la cultura está determinada por la maduración de los aparatos y funciones correspondientes. El desarrollo psicofisiológico normal del niño es la premisa imprescindible para su desarrollo psicológico-cultural. El desarrollo mental está marcado por la interiorización de las funciones psicológicas. Esta interiorización no es simplemente la transferencia de una actividad externa a una interna, más bien es el proceso en el cual lo interno es formado. Este proceso no sigue un curso único, universal e independiente del desarrollo cultural. Lo que nosotros interiorizamos son los modos históricos y culturalmente organizados de operar con la información del medio. Uno de los conceptos fundamentales de la psicología vygotskiana es el de mediación, o sea, el proceso de intervención de un elemento intermediario en una relación. Por la mediación, el individuo se relaciona con el ambiente gracias a los signos, los instrumentos en contacto con la cultura. Pues como aprendiz, al principio no tiene acceso directo a los objetos, sino solo a sistemas simbólicos que representan la realidad. Vygotsky se interesó mucho por el proceso de enseñanza experto-novato y creó el concepto de andamiaje. Este se da mediante la interacción de un adulto y un niño, igualmente puede ser entre iguales, por lo que permite que un niño o novato pueda realizar una tarea o alcanzar una meta que no lograría sin recibir ayuda. Consideraba que existe una zona de desarrollo real que corresponde a los conjuntos de conocimientos que posee el niño y las actividades que puede realizar por sí mismo sin la guía y ayuda de otras personas, como por ejemplo, el niño sabe sumar y restar por sí solo, y una zona de desarrollo potencial, que es lo que el niño puede realizar con la ayuda de un adulto o un compañero más capacitado. Siguiendo con el ejemplo anterior, aquí el profesor le pide al niño que multiplique o que divida, lo que ocasiona que el niño no logre hacerlo solo, necesitará de la ayuda de alguien experto en el tema. La zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre el desarrollo real y el potencial. A partir de esto, necesito utilizarlo para explicar el concepto de la formación superior del pensamiento en una construcción sociocultural, de la cual el niño pasa de una apropiación externa hasta convertirla en una construcción interna. En este punto hablaremos un poco sobre la prehistoria del desarrollo del lenguaje escrito.
Vygotsky planteaba que a los escolares no se les enseñaba realmente el lenguaje escrito, sino que existía un énfasis en la enseñanza del trazo de las palabras y por ello su aprendizaje no había sobrepasado los límites de la tradicional ortografía y caligrafía. En psicología, el problema del lenguaje escrito está muy poco estudiado como tal, es decir, como un sistema especial de símbolos y signos cuyo dominio significa un viraje crítico en todo el desarrollo cultural del niño. El dominio del lenguaje escrito significa para el niño dominar un sistema de signos simbólicos extremadamente complejo. El desarrollo del lenguaje escrito pertenece a la primera y más evidente línea del desarrollo cultural, ya que está relacionado con el dominio del sistema externo de medios elaborados y estructurados en el proceso del desarrollo cultural de la humanidad, es decir, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. La historia del desarrollo de la escritura se inicia cuando aparecen los primeros signos visuales en el niño, es decir, cuando aparece el gesto. Nos gustaría señalar ahora de dos momentos que enlazan genéticamente el gesto con el signo escrito. El primero son los garabatos. El niño, al dibujar, pasa a la representación, señala con el gesto lo que intenta representar, y la huella dejada por el lápiz no es más que el complemento de lo que representa con el gesto. Los primeros dibujos de los niños, sus garabatos, son más bien gestos que dibujos en el verdadero sentido de la palabra. A ese mismo fenómeno corresponde que el niño al dibujar objetos complejos no representa sus partes, sino sus propiedades generales. El segundo son los juegos infantiles. Como sabemos, durante el juego, unos objetos pasan a significar muy fácilmente otros. Los sustituyen, se convierten en signos suyos. Lo que tiene mayor importancia es su utilización funcional, la posibilidad de realizar con su ayuda el gesto representativo. Por ejemplo, para el niño, un palo se transforma en un caballo porque lo puede poner entre sus piernas y le puede aplicar el gesto que lo identificará como caballo. Por otra parte, podemos considerar que el dibujo infantil es una etapa previa al lenguaje escrito. Por su función psicológica es un lenguaje gráfico peculiar, un relato gráfico sobre algo. Un ejemplo del dibujo infantil es cuando un niño pinta a un hombre de perfil. El niño le añade un segundo ojo. El niño empieza a dibujar cuando su lenguaje verbal oral ha progresado mucho y se le hace habitual. Las líneas dibujadas vienen a ser signos indicadores primitivos para la memoria, el signo de aquello que se debe reproducir. Tenemos plenos fundamentos para considerar esta etapa mnemotécnica como la primera antecesora de la escritura ulterior. Cuando el niño pone de manifiesto en sus dibujos la gran riqueza de su memoria, lo hace como en el lenguaje, como si estuviera relatando. Vemos, por lo tanto, que el dibujo es un lenguaje gráfico nacido del lenguaje verbal. Debido a lo anteriormente mencionado, el desarrollo de las funciones psíquicas superiores de un niño anormal transcurre de manera diferente, ya que es necesaria la creación de vías colaterales. Un ejemplo de ello se presenta en el niño ciego. Él no puede dominar el lenguaje escrito porque la escritura es un sistema de símbolos o signos gráficos que sustituyen el sonido aislado del lenguaje. La escritura, en este caso, se basa en un sistema de estímulos ópticos inaccesibles para un ciego. El niño ciego tiene una función cultural de enorme importancia para el desarrollo del lenguaje interno y del pensamiento inaccesible. La vía colateral a la que nos referimos es la creación de un sistema de comunicación, la escritura en relieve, el braille. Debido a que Vygotsky murió joven, no pudo desarrollar varios puntos de su teoría, por lo que algunos de sus discípulos continuaron con su trabajo y además reconstruyeron diversos escritos debido a que en esa época fueron censurados. No cabe duda que la teoría sociocultural ha tenido un fuerte impacto en la psicología y en la educación, ya que con base a esta, actualmente se han desarrollado nuevas teorías que pueden revolucionar la educación de todo un país.